Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Siempre es triste mirar partir de este mundo a un ser querido, especialmente al padre, la madre, para cualquier ser humano. Mas, sin embargo, cuando nuestro padre o nuestra madre o el ser querido muere lleno de fe, pues hay una esperanza en Dios, hay un regocijo también, aunque también hay un dolor humano muy entendible. Jacob había vivido 147 años y llegaba el momento de su partida. Iba a llegar el momento que llamaría a todos sus hijos para despedirse de ellos de una forma correcta, ordenada y profética. Bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos nuestro recorrido por el estudio a través del libro de Génesis, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y en este momento llegamos al acontecimiento de la despedida de Jacob de cada uno de sus hijos, ya que estaba a punto de partir aquel que le dio la vida, Dios mismo, aquel que le dio una promesa, aquel que lo estaba esperando también, Dios nuestro Creador. Y llamó a cada uno de sus hijos, y el capítulo 49 de Génesis, versículo 1, dice así: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Este versículo 1 nos hace saber que realmente esta es una despedida, pero también es una profecía con relación a cada uno de sus hijos, recordando que él ya había bendecido y tomado como sus hijos a Manasés y Efraín, hijos de José. Y lo iba a hacer en orden. Iba a llamar primero al primogénito y luego al que nació segundo, al que nació tercero. Pero a cada uno le iba a dar una información que nosotros vamos a seguir a través de la historia, tanta información como nos dé la Biblia en el futuro, a partir de este momento. Pero las palabras que salen de la boca de Jacob son palabras sabias, únicas, a las cuales le debemos de poner suma atención. Y entonces, en el versículo 2 dice de la siguiente manera: Juntaos y oíd a vuestro padre Israel. ¿Por qué? Porque él mismo se dice Israel, porque Dios le había cambiado el nombre, pero también cuando se nombra Israel, ya está mirando Jacob a sus hijos como una nación, porque el nombre de la nación es Israel. Y en el versículo 3 empieza con el primogénito y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Por qué? Porque el primogénito realmente era, después del padre, el más importante entre los hermanos. Recordemos, cuando el padre no estaba, el que tomaba la autoridad es Rubén. Pero Rubén había hecho
un acontecimiento que la misma Biblia nos enseña en el capítulo 35, versículo 23. Y nos recuerda su nombre, que es Rubén el primogénito, pero en el capítulo 35, versículo 22 de Génesis, dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Nos da esa información de ese acontecimiento, que ese error, ese pecado que cometió Rubén, que fue y se durmió, tuvo intimidad con la sierva de Lea, con la sierva de Raquel, pido disculpas por ello, porque recordando que Silpa era la sierva de Lea. Vamos a ir a la Biblia y vamos a informarnos, porque es la Biblia la que tiene la razón, y cuando nosotros dudamos en nuestra mente porque no lo podemos recordar todo, pues tenemos que ir a la Biblia y que la Biblia nos diga. Entonces podemos mirar que Raquel, dice el capítulo 30 de Génesis, versículo 3, que dice: y ella dijo, hablando de Raquel: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Bila era la sierva de Raquel, y misma Raquel se la dio como mujer a Jacob. Entonces, después de la muerte de Raquel, Rubén durmió y tuvo intimidad con Bila, y Bila era, recordamos, la concubina de su padre, la cual le dio 2 hijos. Entonces Jacob, en el capítulo 49, cuando se está despidiendo de Rubén, él reconoce que Rubén es el primogénito, que es el principal de todos, que él es principal en dignidad y en fuerza. Pero el versículo 4, Génesis 49, 4 dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal. O sea, que la posición de dignidad por el pecado que cometió le estaba siendo quitado. Ese fue el fruto que levantó por algo que hizo, que fue realmente un pecado de tal magnitud y una ofensa a su padre. Su padre no hizo nada contra él, pero llegó el momento de que Rubén supiera que había una consecuencia por lo que había hecho, y perdió su posición y dignidad como primogénito. Repito el versículo 4 y dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Prácticamente Jacob le hace saber que por esa razón Rubén no podía tomar el liderazgo de sus hermanos, no podía estar en esa posición, pues prácticamente por el mal ejemplo que había dado y porque era un pecado delante de Dios. Había roto toda moralidad de la familia y era el resultado de su equivocación. Así es que eso fue lo que dijo Jacob a su primer hijo Rubén. Y en el versículo 5 nombra a Simeón y Leví, los nombra juntos. 5, Simeón y Leví. Dice: son hermanos, armas de iniquidad, sus armas.
Versículo 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Esta palabra, que es para algunos de nosotros nueva, yo la he investigado y significa tomar la espada y cortarle a los toros las piernas cuando estos van corriendo. Y fue algo que hicieron ellos cuando se fueron en batalla, en un acto de guerra, en la ciudad de Siquem, por causa de la violación de su hermana Dina. Esto, aunque fue un acto de guerra, ellos lo habían hecho en un momento de enojo, en un momento de coraje, por el acto de la violación de Dina. Y Jacob les dice que ellos actuaron en furor, con mucha furia, y les dice el versículo 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, lo que ellos habían hecho era un acto de guerra, pero lo habían hecho con coraje, con furia, con dureza. Las guerras pueden ser feas, pueden ser muy dolorosas, pero no deben de ser nada personal. Entiéndase eso. En el mundo ha habido muchas guerras, pero nunca deben de ser algo personal. Eso es importante porque los actos de guerra pueden ser actos por ideología, por situaciones sociales, por situaciones de gobiernos, pero nunca debe de ser por un acto o una situación personal. Esta fue la diferencia. Esta fue una batalla, un acto de guerra, pero ellos iban en ese acto enojados. Aunque podían tener razón para actuar en guerra, lo hicieron en un momento de furia de sus corazones. Y la situación los llevó a este momento donde Jacob declara que ellos no iban a tener un lugar de estabilidad en todo el reino de Israel, sino que iban a ser esparcidos. Eso no significa que no iban a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia en el futuro nos va a enseñar que Leví toma el sacerdocio, que es liderazgo importante espiritual de Israel, y ellos no tienen tierra, sino que son esparcidos por todas las tribus de Israel. Aquí se hace énfasis en que ellos iban a ser esparcidos de alguna manera en todo lugar, pero no iban a tener un territorio de estabilidad siempre. Voy a recordar algo por aquellos que ya saben alguna situación que ocurrió. Nada más por nombrarlo en un paréntesis, esto es muy semejante como cuando David tuvo en su corazón edificar templo a Dios y Dios le dijo que él no podía edificar su templo porque era un hombre de guerra, que podía juntar todos los materiales, pero que no lo edificaría él. El templo iba a ser edificado en los tiempos de su hijo Salomón. Es un acto muy semejante a eso. Aunque eso lo vamos a mirar en el futuro, pero nada más para cerrar el paréntesis, es un ejemplo muy semejante. Así es que Simeón y Leví, por ese acto que hicieron, de esa tremenda guerra que empezó con furia en su corazón, pues iban a ser esparcidos por todo el pueblo de Israel. Versículo 8.
su cuarto hijo, Judá. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Primera señal, tus hermanos te van a alabar, te van a exaltar, te van a alabar. Tus enemigos van a terminar por servirte. Y dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Tus mismos hermanos van a postrarse, se van a inclinar a ti, te van a honrar. Observemos esto. Versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Estas frases que dice Jacob tienen una referencia al crecimiento espiritual enorme que tuvo Judá. Porque Judá fue el que apuntó a José tomándolo como una presa para que fuera vendido. Judá era un cachorro. Espiritualmente hablando, era una persona que todavía no tenía crecimiento. Mas, sin embargo, llegó el momento de su crecimiento y él mismo habló con su padre con relación a la situación que había en Egipto, cuando todavía no sabían que el varón de Egipto, el egipcio, era José. Todavía no era descubierto eso, pero Judá actuó con sabiduría, actuó con intercesión y con un diálogo con su padre y se hizo responsable. Después va con José y él toma toda responsabilidad y le dice a José: tómame a mí, pero deja ir a mi hermano Benjamín. Él había cometido errores graves al casarse con una cananita. Sus hijos, Dios les había quitado la vida a su hijo mayor y al que seguía. Pero él había crecido muchísimo, tanto que defendía a Benjamín, siendo el pequeño, de una forma total, íntegra, sincera, honesta y capaz de él quedarse en el lugar. Por eso, esta profecía que dice Jacob con relación a Judá señala que el liderazgo mayor iba a estar ahora de la mano de Judá. Y es el momento de señal donde empieza a darse las palabras proféticas de que de este linaje o de esta tribu iba a venir alguien que iba a ser alabado y al cual todos se iban a inclinar. Alguien precioso que tú y yo ya conocemos quién es: Cristo Jesús. Y por eso Jacob le dice: de un cachorro pasaste a un león viejo. No viejo que se está muriendo, pero un león que ha crecido, que es fuerte y que es rey. Eso es importante. Y dice el versículo 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Observemos esta profecía, donde se nos dice realmente que él llegará a ser rey, o que un rey saldrá de él. Por eso dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Por qué? Porque el cetro es, digamos, la vara que tiene en la mano el rey. Y dice: ni el legislador de entre sus pies. ¿Por qué? Porque él va, en algún momento, él va a poner las leyes. Y nosotros sabemos que el legislador y el juez de esta tierra
es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ha declarado que Él juzgará a la tierra por aquel varón que nos dio fe con haberlo resucitado de entre los muertos, Cristo Jesús. Pero llegará el momento, dice, ¿cuándo se va a poner todo en orden? Dice, hasta que venga Silo. La palabra Silo significa hasta que venga la obediencia, lo cual significa que llegará un momento que de este linaje vendrá uno que va a poner todas las cosas en orden. Y dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿Por qué? Porque del que venga de Judá, todos los pueblos de la tierra lo van a honrar. Así será en su reinado. Estas palabras de Jacob son tan proféticas, amados hermanos, que son muy profundas y que debemos de recordarlas siempre. ¿Por qué? Porque toda la historia de la Biblia nos va a ir señalando profecías que se van cumpliendo hasta llegar a Cristo y continuarán hasta su segunda venida. Que bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Versículo 11 dice, aún hablando sobre Judá, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿Por qué? Porque estas palabras de pollino, de burrito amarrado a la vid, van a ser acontecimientos que se van a dar en los tiempos de la venida del Mesías. Recuerden que la vid es Cristo. Recordemos eso. Recordemos que el pollino fue montado por el rey Cristo. El pollino es un burrito. Recordemos que Él trajo gozo y alegría a este mundo. Cristo Jesús en su nacimiento. Pero recordemos que derramó su sangre para traer salvación. Y dice el 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Versículo 12, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Por qué dice esto? Porque el vino y la leche se entiende siempre en la Biblia que es alabanza, que es regocijo, que es gozo, alegría, son símbolos de eso. Y Cristo trajo todo eso al mundo. Y los que conocemos a Cristo sabemos que eso es real en nuestras vidas. Pero aquí en este momento son solamente palabras proféticas con una profundidad que todavía, si nada más las miramos aquí, realmente no podemos entenderlas. Pero ya cuando vayamos mirando la historia de la Biblia, van a ir tomando forma hasta llegar al bendito Cristo que nació en un pesebre, al Dios encarnado, que trajo gran regocijo, gran alegría, pero que pasó por la sangre, por el sacrificio del Calvario. Y termina con Judá, y en el versículo 13 dice, Zabulón, en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón.
Y es todo lo que dice Zabulón, solamente un texto, el versículo 13, lo cual indica que este patriarca de esta tribu, pues de alguna forma va a ser alguien que negocie a través de lo marítimo, diríamos ahora, de naves de mar, que ellos van a tener ese tipo de inteligencia o de sabiduría. Versículo 14, Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Por qué? Porque la característica de Isacar él es un servidor, es un trabajador. Él trabajando, ¿por qué? Porque dice, Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. O sea, él descansa de su trabajo, él es un trabajador. Y no le gustan los problemas porque dice, él trabaja y llega el momento donde se recuesta. Dice el 15, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Él no causa problemas alrededor de sus hermanos. Por lo contrario, él baja su hombro para llevar, para servir. Dice, y sirvió en tributo. O sea que él es capaz de pagar un impuesto con tranquilidad, pero no es una tribu problemática, por así decirlo. Hay servicio, hay trabajo en él y no hay asperezas en contra de sus parientes, hermanos o descendientes. Versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Lo que indica esta profecía con relación a Adán es de que él, en algún momento de la historia, va a servir como juez en el pueblo de Israel, pero un juez con juicio equivocado, que va a torcer el juicio. No quiero ser una persona atrevida con relación a la profecía, que en ocasiones tiene una profundidad que necesitamos ir detallándola a través de la historia. Pero entre paréntesis les puedo decir que hay algunos que se han atrevido a pensar, a decir o a deducir, lo cual es peligroso, que existe la posibilidad que de esta tribu salga aquel que será contrario en su totalidad a Cristo, o el llamado anticristo. Pero la verdad, les digo yo, no lo sabemos. Aquí la profecía declara que él juzgará a su pueblo, será un juez, pero también será Dan serpiente junto al camino, víbora en la senda. ¿Por qué? Porque va a ser un juicio equivocado, que muerde y que hace caer al jinete hacia atrás. Esas son las indicaciones. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a pasar? Algunas cosas, lógicamente, no las sabemos. Como les dije, hay atrevimientos de personas, y yo se los digo como eso que ha ocurrido en otros que se han atrevido a decir. Pero lo que yo digo, que debemos de esperar lo que nos diga la historia y también
cómo se vayan dando los acontecimientos proféticos que continúan en este día. Pero ciertamente aquí dice que será un juez que tendrá juicios equivocados. Versículo 19. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Es todo lo que dice de Gad en el versículo 19. Y esto significa que Gad va a ser sometido. Le van a ganar muchas veces, por así decirlo, pero al final él va a triunfar. ¿Por qué? Porque es una tribu de Israel, es una tribu de Israel, el pueblo de Dios, y Dios mismo le va a dar el triunfo. Así es que algunas de las cosas va a ser cuestión de tiempo, pero se van a cumplir tal y como Dios dice. Versículo 20. El pan de Aser es el otro hijo, será sustancioso, y él dará deleites al rey. ¿Por qué? Porque Aser va a servir a aquel que sea rey. Ciertamente, algunos de los reyes van a ser reyes que no siguen las cosas de Dios. Mas, sin embargo, Aser va a servir a los reyes. Por eso dice, el pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Versículo 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Es el único texto que habla de Neftalí, el otro hijo de Jacob. Y esto significa que de Neftalí saldrán personas con, digamos, cierta sabiduría para escribir ciertas cosas con relación a poesía, cosas hermosas, proverbios, escrituras que se usaban en aquel tiempo para edificación y también para deleite de reyes y de gente que los escuchaba. Esto iba a ocurrir con Neftalí. Así es que eran personas que podían utilizar muy bien su mente para tener creatividad en el aspecto del arte, digamos, de la poesía, de quizás algunas escrituras que no conocemos nosotros, proverbios que no conocemos, pero que ellos se dedicaban a escribir. Porque es lo que indica el texto de ese tipo de sabiduría que sale del alma, de las emociones, también del espíritu con relación a Dios cuando se escribe algo. Y llegamos al versículo 22, que es José, y dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Por qué? ¿Por qué es una rama fructífera? Porque José dio frutos en todo tiempo. Y dice junto a una fuente, porque la fuente es Dios. Nadie puede llevar frutos si no está en la fuente. Y esa fuente es Dios. Es un símbolo que se relaciona a aquel que le daba la vida a José, a pesar de las circunstancias que vivía. Eso nosotros lo podemos mirar por el testimonio de José. Y luego dice que sus vástagos se extienden sobre el muro. O sea que escaló, subió. Fue tan fructífero y bendecido que tuvo vástagos y
treparon sobre el muro, lo cual significa escalaron, subieron, porque llegó esclavo a Egipto, pero llegó a ser la autoridad máxima con excepto del faraón cuando estaba sentado en el trono. Versículo 23, y Jacob lo dice y recuerda por qué y cómo llegó hasta ahí. Dice, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Por qué? ¿Quiénes son los arqueros? Sus hermanos. ¿Qué le hicieron? Pasar muchos dolores. Conspiraron contra él, sus hermanos, los arqueros. Versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Lógicamente, todos estos títulos se está refiriendo al Dios eterno, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces el versículo 24 dice que a pesar de lo que le hicieron y lo que pasó José, su arco se mantuvo fuerte, sus brazos, sus manos se fortalecieron. ¿Por quién? Por Dios, por el fuerte de Jacob. No por él mismo, sino por el fuerte, quien es Dios, la fuente de fortaleza. Recordamos que en el versículo anterior, él creció y fue fructífero en una fuente, quien es Dios. Esa fuente es la fortaleza, es el que le dio las fuerzas, y él es el pastor y es la roca de Israel. Dios mismo le había hecho llegar hasta allí. Versículo 25 lo dice claramente, dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Porque te va a seguir ayudando, José. Es lo que le dice. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Todas estas palabras son dirigidas a José. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho antes, lo que José protegió, lo que José hizo, fue una bendición para la eternidad. El nombre de José va a quedar para la eternidad delante de Dios. Por eso, Jacob le dice, las bendiciones que están sobre ti y van a continuar sobre ti, no importa dónde esté José, van a venir de arriba, van a venir de abajo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir siempre por lo que hizo, como siempre se sostuvo, a pesar de que fue apartado de sus hermanos por tanto tiempo. Él se conservó con Dios. Maravillosa historia. El último versículo de este video, no el último versículo del capítulo 49, pero el de este video, el 27, donde terminan las profecías de los hijos de Jacob. El último es Benjamín, el más joven de todos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Al leer esta profecía con relación a Benjamín, es muy difícil entenderla a la simple lectura. De hecho, muchas de las cosas son difíciles de entenderla a la simple lectura. Se requiere un arduo tiempo de lectura sobre la Biblia, sobre lo que aconteció en ellos, para lograr entender. Mas, sin embargo, este versículo que
es nada más uno, Benjamín, siendo el pequeño, es el que va a ser como un lobo arrebatador. Según se entiende, un lobo puede ser apartado del grupo e intenta buscar una pareja y formar su propia familia. Según los lobos, los animales. En la historia, Benjamín va a llegar un momento donde va a haber un desprendimiento de sus hermanos. Triste y grave. Va a ser una guerra entre ellos. Y Benjamín va a pelear contra sus hermanos. Eso lo vamos a mirar en la historia. Pero impecablemente, todo lo que dijo Jacob proféticamente de parte de Dios sobre sus hijos tiene gran eficacia. ¿Qué aprendemos exegéticamente de estos 27 versículos del capítulo 49? Bueno, la Biblia nos dice que Jacob se está despidiendo de sus hijos y nos dice que dependiendo de las características de sus hijos y todo lo que sabe Jacob de sus hijos, pero más la sabiduría que tiene Jacob de parte de Dios, empieza a profetizar y profetiza a cada uno con relación a su pasado, a su presente y su futuro. Por algo que Rubén hizo en el pasado, le afectó su presente y también su futuro. No pudo ser el primero. Por algo que aconteció en el pasado, Simeón y Leví iban a ser esparcidos. Todos bendecidos, pero con un efecto por las decisiones que tomaron. Judá, con la transformación que sufrió, hablando sufrir de una forma positiva, o sea, cambios buenos, creció espiritualmente y se posiciona como el líder espiritual de quien viene Cristo. Algunos hermanos que son, pues digamos, de un perfil más bajo, pero bendecidos igual, van a tener ciertos servicios alrededor del reino de Israel. Dan se destaca como alguien que va a llegar a ser juez, pero un juez con equivocaciones, un juez contrario. Y llegamos a José, y por su vida pasada, por su vida presente y por su vida futura, un ser bendecido desde siempre, desde la eternidad y por la eternidad, y va a alcanzar nombre en la eternidad. ¿Por qué? Porque fue fructífero, porque siempre estuvo en la fuente que es Dios, siempre estuvo haciendo lo que a Dios le agradaba, siempre se permaneció en lo correcto, a pesar de que le sucedió de todo. Y Benjamín, pues llegaría el momento en que se enseñaría en la historia por qué se dio esta profecía de que era como un lobo que arrebata. Eso es lo que nos enseña exegéticamente. ¿Qué principio podemos traer hermenéuticamente hablando sobre esta porción? Mis amados hermanos, hay un principio fundamental. Todo lo que hacemos y decidimos tiene un efecto. Un efecto en esta vida. Es perdonado delante de Dios y le pedimos perdón. Dios lo borra y permanecemos en el pueblo de Dios. Estamos ahí y seremos siempre de su reino. Pero nosotros bien nos hace y es una bendición para nosotros siempre
conservarnos en hacer aquello que a Dios le agrada. El ejemplo que tenemos son los mismos hijos de Jacob. Aquel que hizo siempre lo correcto es exaltado, cual José. Y tenemos el otro ejemplo principal, que es Judá, la transformación de un hombre. Esa transformación es para ti y es para mí. Dios quiere que todos seamos transformados y que crezcamos, porque al final de cuentas eso es posible. Y Judá tomó el liderazgo espiritual por la transformación por la cual pasó. Así es que esos términos, esos principios son actuales y debemos procurarlos. Si nos equivocamos, busquemos restauración y transformación por la gracia de Dios y su misericordia. Y suframos los cambios de tal manera que Dios se agrade de nuestra conducta. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar? No debemos de aceptar nunca que por el simplemente hecho de que una persona sea quien nació primero y sea llamado primogénito, tenga que ser el que ocupe el primer lugar únicamente porque nació primero y porque su condición y su posición es ser el primero. No. Rubén no fue rechazado o empujado a un lado, no, porque sigue permaneciendo al reino de Dios. Pero él no podía, porque sobrepasó los límites de la moralidad. Y siempre cuando alguien que está en una posición y condición de dignidad traspasa los límites de moralidad, entiéndase, hay pérdidas internas y se pierde credibilidad en esa persona. Hablando de los líderes espirituales que habemos en la actualidad, es igual. Así es que no creemos que nada más pasó por un hecho aislado, no, sigue habiendo consecuencias. Debemos de creerlo. Así es que nunca creamos, repito, por ningún motivo, que no importa lo que pase, si Dios te pondrá por cabeza y no por cola. No, podrás ser del reino de Dios, pero mermarás en tu posición y en tu condición. Esa es una realidad siempre. A menos de que haya una transformación y que Dios te levante y tú y yo caminemos en lo correcto delante de Dios, porque ya sabemos que debemos de vivir para agradarle. Si es que, mi amado hermano, disfruta de esta enseñanza, aplícatela a ti y yo me la aplico a mí, y sigamos adelante aprendiendo y comprendiendo lo que la Biblia nos enseña para que cada día seamos mejores para la honra y gloria de Dios. Que Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu vida y te espero para el próximo video.